El objetivo del documento fue revisar, ¿no?, los avances sociales y también los problemas persistentes para lograr el bienestar social de todos y todas bolivianas, con base en los últimos indicadores oficiales disponibles y en estudios secundarios. La pobreza moderada total en el país, como vemos, ¿no?, es claramente tiene un comportamiento descendente hasta 2013 y después medio que se estanca, ¿no? Pero cuando desagregamos por urbano y rural, vemos que hubo también la misma tendencia, ¿no? El azul es urbano y rojo es rural. Vemos la misma tendencia, pero vemos que ya de 2015 a 2016 hay ya una tendencia de incremento, principalmente en el área rural. Mientras que en el área urbana no solo hay también una leve tendencia de incremento. Entonces ya vemos una reversión. Si vemos las líneas de pobreza moderada por jefe indígena y no indígena, vemos que también tenemos una tendencia decreciente en ambos casos, esos son los no indígenas, ¿no? Y vemos otra cosa interesante acá, también igual es ¿no?, se estanca a partir de 2013 esa tendencia decreciente. Para el caso de los indígenas, de los hogares indígenas, un poquito más tarde, pero igual se estanca. Pero aquí también podemos observar que hubo una disminución de la brecha, pequeña, pero hubo, ¿no?, entre hogares indígenas con jefe indígena y no indígena. Esto es la pobreza extrema y también por hogar indígena y no indígena que vemos que la brecha ha disminuido mucho más. La siguiente. Por desigualdad de ingreso, ¿no?, el famoso coeficiente de Gini, que es uno de los indicadores, pero también cuando vemos por otros indicadores observamos eso. Vemos también que hubo claramente un descenso, ¿no?, continuo, ¿no?, principalmente hasta 2011, interesante, ¿no?, y después ¿no?, ya se mantiene constante, baja un poquito y vuelve a subir entre 2015 y 2016, ¿no? En el área urbana y rural vemos la misma tendencia, en el caso de rural, de una vuelta, ¿no?, a ascender en el último periodo estudiado. En el caso del área rural, se mantiene. Entonces, por ingreso, también vemos que hay una mejora indiscutible en todo ese periodo, pero que se estanca a partir más o menos de 2010-2011, ¿no?, y empieza a revertir. Aquí yo creo que una aclaración metodológica que incluye el documento es importante. El coeficiente de Gini en países donde la fuente es la encuesta de hogares está midiendo los ingresos de los trabajadores. O sea, son encuestas que no captan los ingresos más altos. Eso es súper importante porque muchas veces se confunde, por ejemplo, la lectura de este indicador como desigualdad de riqueza, ¿no? Ha disminuido la desigualdad, ¿no?, de riqueza en Bolivia. Eso no es correcto. En realidad, eso solo está midiendo el grupo, o sea, hasta una clase media, ¿no? O sea, en realidad está midiendo principalmente los trabajadores. Y esto porque la fuente, la encuesta, está orientada principalmente para captar pobreza. Entonces, esa discusión metodológica muestra que, por ejemplo, el coeficiente de Gini, cuando es captado por fuente administrativa, que es lo que ocurre en países desarrollados, principalmente Piketty y todo su equipo, sí está midiendo, es un indicador que puede medir riqueza. Entonces, hay que cuidar la fuente de información para poder interpretar bien este dato, ¿no? La siguiente. Bien, entonces vemos que en términos monetarios, ¿no?, tanto pobreza cuanto desigualdad, tuvimos mejoras, pero que se estancaron y empiezan a mostrar una tendencia de regresión. Tenemos que ver la nueva encuesta de 2017 para ver si esa tendencia se mantiene. La medición por NBI nos muestra más bien cuál es el grado de bienestar de la población, o sea, realmente cuál es el acceso a bienes y servicios fundamentales, ¿no?, como educación, salud, saneamiento, vivienda. Y ahí también, si vemos Bolivia,
lo que podemos ver es que también de eso se capta vía censo, ¿no? Entonces, lo que vemos es la mejor manera de captar. Y lo que vemos es claramente la continua mejora de las condiciones de vida, ¿no?, de la población. Disminuyendo, por lo tanto, la pobreza a 2012, nuestro último censo, a 45% de la población en situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Ahora, tanto los indicadores de pobreza monetaria como de pobreza medida por calidad de vida, uno podría decir, o por necesidades básicas insatisfechas, y eso es muy importante, pese a esas mejoras, las desigualdades urbano y rural y las desigualdades departamentales son muy, muy importantes. Y lo que muestra es que aquí podemos ver, y el documento está en el análisis de las desigualdades en términos de acceso a educación, a salud, a vivienda, a calidad de vivienda, a servicios básicos, es muy desigual, no solo entre departamentos como urbano y rural. Y en el caso de NBI, la desigualdad es inclusive más alta que la desigualdad medida monetariamente, de pobreza monetaria. ¿Ya? Entonces, esos son algunos mensajes importantes. Ahora, cuando también vemos la movilidad social, hubo movilidad social en Bolivia. Ese es un estudio de Castellani y Centeno de 2015 que utiliza el modelo que desarrolló Luc Anderson, ¿no?, en 2001, cuando estaba inclusive en el ISEC, ¿no?, en el Instituto de la Universidad Católica Boliviana. Y ese modelo sigue siendo un modelo muy, muy potable, muy importante, y ellos replican ese modelo actualizando los datos. Y lo que está diciendo ese índice, y en el documento lo explico más, es que sí hay movilidad en Bolivia entre los años 2000, 2006 y 2013, pero principalmente entre 2006 y 2013. ¿Qué es la movilidad social? El concepto de movilidad social es el concepto que intenta captar cuánto de oportunidades tienen los jóvenes que no están asociadas a la educación de sus padres y a los ingresos del hogar de sus padres. O sea, efectivamente, la idea es, independientemente de dónde vienes, cuántas oportunidades tienes para mejorar tu situación de vida en relación a la generación anterior. Esa es la idea de movilidad social. Entonces, lo que muestra es que esta mejora ocurrió principalmente entre 2006 y 2013, ¿no?, y principalmente en el área rural. También vemos hombres y mujeres, y vemos que también hay una fuerte, o sea, para las mujeres hubo movilidad social, y cuando vemos indígenas y no indígenas, vemos que ahí sí la diferencia no es tan significativa, ¿no? Después podemos profundizar en el índice. Ese es otro estudio, del mismo estudio, que hace un cálculo ya de la estratificación social, utilizando los criterios que también utiliza el informe de desarrollo humano, ¿no? Pobres, los hogares que tienen un ingreso per cápita de menor de 4, los vulnerables entre 4 y 10, clase media entre 10 y 50 y alta más de 50, ¿no?, dólares. Entonces, aquí, este cálculo, lo que vemos es que, sin duda alguna, hubo una disminución de los hogares a nivel nacional pobres, que ascendió, ¿no?, un ascenso a vulnerables, ¿no?, importantes, y que también de los vulnerables a la clase media también significativos. Y estos altas se mantienen más o menos, pero una vez más, como la fuente es las encuestas de condiciones y mejoramientos de vida y encuestas continuas de hogares, esto realmente no está captando la clase alta, ¿no? Aquí hay un tema de no captar la clase alta. Tenemos que hacer un análisis de estas tres, ¿no?
Y lo que vemos es que en el caso rural hubo una mejora, principalmente entre los vulnerables, y en el caso urbano, de las áreas urbanas, hubo una mejora principalmente de la clase media. Tenemos entonces evidencias también de que hubo una mejora, realmente hay una nueva clase media, y esa es una tendencia que sigue la tendencia en la región latinoamericana, ¿no? Entonces, en el Informe de Desarrollo Humano de 2016 para América Latina y el Caribe, hay coincidencia con este resultado de este paper, ¿no? Utilizan las mismas categorías, ¿no? Pobreza, vulnerabilidad, clase media y residual, ¿no? Tienes razón, aquí está, dólares diarios, ¿no? Y lo que vemos acá son para los diferentes países, ¿no? Entonces, podemos comparar el caso de Bolivia, que es este, ¿no? Y vemos que siguió la tendencia de la región, principalmente latinoamericana, ¿no? Vemos que las excepciones son Guatemala, Honduras, Nicaragua, que mantuvieron los niveles de hogares en situación de pobreza mucho más altos, ¿no? Y aquí estaría la clase vulnerable en amarillo, ¿no? Y azul la clase media ya más estable, ¿no? Entonces, en este caso tenemos la distribución de la población por grupo de ingreso, ¿no? Entonces, tenemos aquí claramente la misma conclusión. Y Bolivia está aquí, ¿no? Entonces, ves claramente una disminución del rosado, ¿no? En estos años, una mejora de los vulnerables y una mejora de la clase media estable. 2003-2013. Bien, entonces, la otra conclusión es que hay movilidad en Bolivia, que eso está ocurriendo desde 2001, que siguió ocurriendo, que hay una nueva clase media, pero concentrada todavía en una clase vulnerable, principalmente en el área rural, lo que implica que antes, si volvemos, todas esas clasificaciones de estratificación se basan en ingresos una vez más, ¿no? Entonces, eso implica que sí, hubo mejoras de los ingresos, ¿no? De los hogares. Y ahí la pregunta es, ¿de dónde? El tema de los vulnerables es que muchos de la caracterización de los hogares en situación de clase media vulnerable es que su vulnerabilidad está precisamente porque no tienen muchos de ellos acceso a esos bienes primarios, ¿no? Todavía la educación es baja, el nivel de salud, el acceso a la salud es baja, la vivienda también es más precaria, el tema de acceso a servicios de saneamiento básico. Entonces, justamente en los países donde vamos a ver más adelante el estado de bienestar es muy restringido, la vulnerabilidad de estos hogares está precisamente porque están fundadas esa ascensión en su ingreso, principalmente el ingreso laboral. Y eso es lo que vamos a ver. Las diferencias entre Chile, Uruguay, Costa Rica, ¿no? Argentina, ¿no? y Brasil, ¿no? Es Brasil menos, los últimos cuatro es innegable. Y lo vamos a ver más adelante lo mismo. Ingreso laboral real por calificación, ¿no? Y ahí empezamos a ver datos que indican las razones o los factores más importantes por detrás de estas mejoras en el periodo de boom económico. Aquí vemos dos cosas. Que este gráfico, por si acaso esos gráficos que no son del informe y de Centeno, todos fueron procesados en el ISEC junto con la Fundación Jubileo. Están en un informe que tenemos publicado y también están online en nuestro nuevo Observatorio de la Deuda Social. Todos esos gráficos y que pueden bajar, pueden ver los metadatos, etc. Bien, aquí tenemos de 2005 a 2015, estos son los trabajadores calificados, ¿no? Con nivel de instrucción alta, ¿no? ¿Cómo es? Morado. Y lo que vemos es que el ingreso medio real de 2005 a 2015
por hora ha bajado, ¿no? Mientras que los trabajadores insertos en el mercado laboral con la calificación más baja, o no calificado, lo hemos llamado no calificado, o sea, educación básica, ha mejorado significativamente en estos años, ¿no? Entonces, aquí también está buena parte de la explicación para la disminución del coeficiente de Gini, ¿no? Y de la pobreza, ¿no? Entonces, esto es así central, que todos los estudios indican como la gran tendencia del mercado laboral en los últimos años. Una mayor número de empleos no calificados, principalmente ligados a sectores no transables, ¿no? Comercio, construcción, servicios, ¿no? Y muy atrelados, sin duda alguna, al incremento de los ingresos en la economía de este periodo, ¿no? Y aumentó la cantidad de empleo y principalmente la remuneración. Y mientras que los más calificados, con más educación, disminuyeron, entonces la brecha entre esos grupos disminuyó. En términos de las brechas de género, también vemos una pequeña disminución en ese periodo. Esa es remuneración media real en bolivianos, ¿no? Entre esa población 14 a 60 años. Y lo que vemos también es que la brecha disminuyó, pero sigue ahí, ¿no? Y cuando controlamos por nivel de calificación, también vemos que la brecha se mantiene entre hombres y mujeres. Ese cuadro nos muestra que efectivamente ha mejorado, ¿no? Entre 2012 y 2015 la calificación de la población activa, ¿no? De la PEA, ¿no? Entonces vemos que si en 2002 entre los hombres, ¿no? de 7% subió a 14% con la población ocupada, los trabajadores con universitario completo, ¿no? Mientras que si vemos aquí también por hombres, ha bajado los que no tienen ningún nivel de calificación y nivel básico también, o primaria incompleta, también ha mejorado en ambos casos, hombres y mujeres, ¿no? Entonces vemos que hay una mejora en el nivel de instrucción de nuestros trabajadores. Pero aquí lo importante es el acceso a derechos básicos. Y aquí estamos hablando de educación, salud, seguridad social, jubilación, y entre otros. Tenemos bien definido el índice, ¿no? De este índice que va de 0 a 1, siendo 1 el sistema más comprensivo y con una cobertura relativamente más amplia, lo que implica menos desigualdad en afiliación a sistemas de salud, jubilación, mayor inclusión social, asistencia social mejor focalizada y gastos sociales más altos, ¿ya? Entonces, lo que ese índice está tentando mostrar es cuál es el grado de robustez de los regímenes de bienestar de los países, ¿ya? Ahora, esa bolita azul es cuánto se ha mejorado hacia un sistema universal y comprensivo. Entonces, la conclusión de esos autores es que Bolivia sí está a camino de, ¿ya? Pero falta mucho. Esa es la conclusión, ¿ya? Mientras que otros países también han mejorado, ¿no? Y ya están, imagínate el porcentaje, ¿ya? O sea, el índice, no es porcentaje, el índice, ¿no? Casi 1, que es el máximo, ¿no? Y mientras que Bolivia está todavía, ¿no? Y un índice muy bajo. Bien, esto creo que es importante para lo que va a venir después, en las conclusiones del estudio, ¿no? Este es otro cuadro que me parece importante. ¿Por qué? Porque el grado de universalidad y de cobertura de un sistema de protección social viene acompañado de mayor gasto social. Y es interesante ver la situación de América Latina, ¿no? En relación a los países avanzados. Y la distribución entre los gastos sociales en educación, en salud y transferencias directas, ¿no?
Entonces, lo que vemos en América Latina, y la tendencia fue el incremento del gasto social, principalmente de las transferencias directas. Ahora, cuando analizamos los países más desarrollados y que tienen estados de bienestar social más universales y más comprensivos, vemos que la distribución no es diferente a la de América Latina, pese a que en términos de montos, sí, ¿no? Hay una diferencia clarísima. Pero en términos de distribución de los ítems, es bastante similar. Y aquí tenemos Bolivia, gasto social del sector público por funciones en porcentaje del PIB, que eso también es, saqué de un documento, está aquí la fuente del documento, y lo que podemos ver es que lo que vemos en términos de funciones, tenemos a la protección social, que son principalmente lo que serían los gastos, las transferencias o programas focalizados, ¿no? Educación, que es lo que lleva más, ¿no? Salud y educación es lo que ha crecido más, salud ha crecido, pero menos, y los otros sectores, vivienda, que es la que menos se ha destinado recursos, actividades recreativas, y por último, protección del medio ambiente, ¿no? Ahora, en términos de porcentaje del PIB, lo que se nota es que Bolivia está entre los países que más gastan en salud, en porcentajes del PIB, ¿no? Y también está entre los más altos en educación, pero en salud es alto. Entonces, eso también nos lleva a una pregunta sobre la eficiencia del gasto, ¿no? Porque no es un tema de porcentaje del PIB, ¿no? Que ya estaría entre inclusive creo que es la primera o la segunda, la siguiente. Bien, entonces, ¿qué podemos observar en términos, cuál sería entonces la característica de Bolivia, ¿no? La primera es que es un sistema de bienestar social menos universal y comprensivo, pese a que hubo avances hacia, ¿no?, a ese sentido. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en la literatura hay un consenso, no solo la discusión académica como la discusión pública, que el sistema de protección social debe ser universal y comprensivo. O sea, hemos vuelto, ahí en la literatura se discute eso, ¿no? Que esto es la tendencia y eso es lo que debemos hacer, ¿no? O sea, hay como un consenso que esa es la dirección y eso creo que sería un debate interesante porque esa es la idea, o sea, que se desvincule el acceso a salud, el acceso a pensiones de la relación laboral. Eso es ¿no? Los gastos sociales son altos en relación al PIB y tenemos un sistema híbrido, ¿no?, que también es característica de varios otros países. Tenemos servicios públicos universales, el ejemplo más claro es educación, ¿no? Tenemos un sistema público educativo universal, pero el problema aquí es la calidad, ¿no? Y ahí tenemos todavía educación privada, educación pública con niveles de calidad distintos. Entonces, el problema ahí es ese, pero es un sistema, ¿no?, que se piensa universal y público. En salud, no. En salud, el otro es que son servicios segmentados y con base en la relación laboral, ¿no? O sea, yo accedo a un seguro de salud, ¿no?, por mi tipo de situación laboral. Y eso se combina con programas focalizados, ¿no?, de salud. Eso es diferente, por ejemplo, de la situación de Brasil, donde el sistema público es universal. Cualquier que llegue al sistema público va a ser atendido. Nadie te pregunta, ¿no?, nada, ¿no? Pero el problema, una vez más, en el caso de Brasil y otros países, es la calidad, ¿no? Entonces, al final, todos tienen seguro privado porque la calidad del servicio público, etcétera, etcétera, principalmente en el periodo de la crisis, ha empeorado, ¿no? Y tenemos programas focalizados a poblaciones específicas, que fueron los que más crecieron en América Latina en los últimos años, y el periodo analizado, y también en Bolivia. La situación es que ahora tenemos una nueva clase media que también tiene ahora nuevas aspiraciones y que pone presión sobre lo que muy difícil o sea, son derechos adquiridos, ¿no? Entonces se presiona por mantener esos derechos adquiridos y nuevas expectativas son creadas, ¿no? Entonces,
Lo que se muestra, y esa es una discusión amplia, yo no hago un análisis específico de cada política implementada en ese gobierno, pese a que hice una, ¿cómo se dice? Recabé todos los programas específicos que se han aplicado en este periodo. Hice un resumen de cada uno. Hay algunos estudios que mencionan en el texto que sí hicieron evaluaciones específicas, pero lo que es también un consenso en la discusión académica es que más de lo mismo no va, ¿no? Pero tenemos que repensar y crear una nueva arquitectura donde se piense de otra manera, tanto y de manera articulada, el desarrollo económico y social. En el caso del desarrollo económico está claro que el tema central está dejar de pensar que el desarrollo económico es solo crecimiento del PIB, dejar de pensar en términos de corto plazo y pensar realmente de manera más estructural, cambios estructurales de nuestra estructura productiva hacia una mayor diversificación, pero la barra subió, entonces el tema medioambiental, las oportunidades de la biodiversidad entran a la agenda, cuáles son esos sectores para el desarrollo tecnológico, innovación y incremento de la productividad. Está claro que para que podamos realmente avanzar en una sociedad más inclusiva, con menos desigualdad, más próspera, necesitamos articular las políticas económicas, laborales, sociales y medioambientales, ¿no? O sea, ya no podemos seguir pensando de manera segmentada, desarticulada. Los desafíos son tanto en términos de mejoras de las condiciones laborales en un proceso de diversificación productiva, de incremento de la agregación de valor, aprovechando nuestras ventajas comparativas de recursos naturales que no se terminan en hidrocarburos y minería, que más bien las nuevas oportunidades en 20 años son nuevas, son otras, está en la biodiversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es toda una discusión. Y la idea es que deberíamos seguir avanzando un sistema de bienestar universal y comprensivo, pero para eso es muy importante realmente repensar, ¿no? Y ver cómo vamos a crear un nuevo sistema tributario progresivo, porque hay estudios que, por ejemplo, de Nora Lustig, de 2017, que menciona en el texto, que muestra cómo las transferencias, o sea, los impuestos indirectos anulan los beneficios de las transferencias directas, ¿no? Y de los programas focalizados. Entonces, esa es una conclusión muy fuerte, ¿no? Entonces, aquí hay un efecto desigualador del sistema tributario, ¿no? Y que además hay un problema realmente de sostenibilidad, ¿no? Y sin duda alguna hay un tema de eficiencia, ¿no? En la asignación presupuestaria, y la discusión va en la orientación del tema de la importancia de la descentralización, del pacto fiscal, etc. Y también en innovaciones de políticas sociales, o sea, repensar. Y una de ellas que está muy fuerte, muy bien posicionada en la discusión internacional, son las políticas de cuidado, ¿no? Que en Bolivia todavía no entró en la agenda pública, pero que es muy importante ese tipo de política. Está avanzando mucho más rápido en los países de la región. En los países desarrollados es una política con mucha atención, priorizada. ¿Por qué? Porque esas políticas de cuidado a los grupos dependientes, que son los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, tienen efectos de prevención de un conjunto de problemas sociales, como también no solo tiene un efecto sobre la disminución de las desigualdades de género, pero principalmente de las desigualdades intergeneracionales. O sea, cómo bloquear la transferencia de la desigualdad de una generación a otra, ¿no? Entonces, ese tipo de política se vuelve, que es la economía del cuidado, pero pensada ya no a nivel de hogares, pero a nivel de cómo ella se inserta en un nuevo sistema de bienestar social, ¿no? Entonces, es una discusión que va a nivel de política social.
Bien, entonces, para concluir, que no he puesto en la presentación, pero es parte, una cápita importante, las explicaciones para las desigualdades monetarias, para la disminución de la pobreza monetaria y de la desigualdad monetaria, hay una fuerte coincidencia, una fuerte convergencia de los estudios a mostrar que el factor principal en Bolivia y en los otros países de América Latina fue precisamente ese fenómeno de mayor cantidad de empleo de los menos calificados, ¿ya? Y del incremento de la remuneración. O sea, hay una nueva dinámica laboral que empieza a no retribuir a la educación. Entonces, por lo tanto, la explicación viene de que los ingresos, la explicación estaría en los ingresos laborales, un incremento de los ingresos laborales de los estratos menos favorecidos. En segundo lugar, y ahora ahí viene la pregunta, ¿qué generó este cambio de comportamiento, ¿no?, en las remuneraciones, ¿no?, y también de la cantidad de vacantes, ¿no? Y ahí, sin duda alguna, está por detrás el boom económico, ¿no?, el mayor ingreso, recursos que ingresa a la economía, ¿no?, favoreciendo ciertos sectores, en el caso boliviano, políticas macroeconómicas como el tipo de cambio, ¿no?, que favorece la importación y otras cosas, y otras políticas, ¿no?, que favorece a ciertos sectores no transables y donde está esta población ocupada menos calificada. Por otro lado, sin duda alguna, la política del salario mínimo tuvo un efecto en ese cambio de comportamiento, ¿no?, pero eso sería el factor principal. Pero esa es una discusión que sigue, ¿no? Pero hay una convergencia a apuntalar eso. Un segundo factor, sin duda alguna, son las políticas de transferencia, ¿no? Son las políticas redistributivas. Y ahí el peso relativo de las políticas redistributivas por país ha variado mucho. En el caso de Bolivia, muchos estudios apuntan que el efecto principal ocurrió para un grupo poblacional de la tercera edad. Ahí sí tuvo un efecto más significativo que, por ejemplo, para el grupo más joven, ¿no?, de las transferencias directas. Y también otros estudios apuntan a factores más sociodemográficos, ¿no?, y etc. Entonces, mantener, ¿no?, tanto essa dinâmica laboral, ya vemos retroceso, vai ser difícil em período pós-boom, ¿no? Em muitos países isso já regredió. Bolívia está tratando de sostener el gasto, la inversión, ¿no?, pero a un costo, con otros costos, pero ya se empieza a ver reversión. Va a ser difícil mantener esa dinámica laboral, ¿no?, en un periodo si los precios de las commodities no suben. La otra discusión importante es cómo se va a poder mantener las políticas, las políticas sociales, ¿no?, con la disminución precisamente del presupuesto nacional, ¿no? Entonces, ahí viene la discusión. Entonces, frente a 2019, yo creo que los mensajes centrales son, bien, ¿cuáles son las nuevas propuestas, ¿no? Más de lo mismo no va. Un análisis específico de cada política y decir esa política es importante, la evaluación de cada política, pero las propuestas deberían venir de una manera mucho más integral, ¿no?, repensando realmente cuál es el sistema de protección social y los cambios en las políticas, articulado con los cambios en las políticas económicas.